Filosofía sin lactosa. Dice esto así: ya no hay filósofos dispuestos a cambiar el mundo, solo a buscar la provocación en la cultura de masas para adquirir notoriedad social. Bueno, esto suena más a denuncia, ¿no?, del autor. Se llama Antonio Guerrero. Me estaba comentando que allá por el mes de diciembre del pasado año presentó este ensayo a un concurso internacional de la Universidad Argentina Siglo XXI. Bueno, como aquel que se presenta a ver qué ocurre, y mira que ha llegado a la final de este certamen a nivel internacional, como decimos. Filosofía sin lactosa. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Pues buenas tardes, el placer es mío de estar aquí, otra vez en esta casa. Bueno. Y un placer encontrarte de nuevo, por supuesto. Muchas gracias. A este señor que lleva la camiseta hemos dicho que era Platón, Sócrates, Aristóteles. Aristóteles. Este Aristóteles, ¿no? Aristóteles, sí. O sea, el gran maestro Platón, luego llegó Sócrates. Sócrates, Platón y Aristóteles. Por esa línea. Por esa línea. Bueno, lo de filosofía sin lactosa es que tú eres... Yo soy intolerante a la lactosa. Intolerante a la lactosa, ¿no? Y puesto que existen esas circunstancias, se me ocurrió utilizarla como ardid literario para darle un toque más atractivo para el público de cara a la filosofía. Claro. Este señor es graduado en filosofía, máster en filosofía teórica y práctica, y articulista en prensa, Diario de Almería, por ejemplo, alguna que otra publicación. Eres el director de un proyecto, la verdad, que muy interesante, que lleva, creo que 2-3 años, lo de Filosofía en la Calle. ¿Cuántas ediciones lleva esto, Antonio? Pues arranqué en el Yo Solo en el 2015, pero desde 2015 hasta aquí no hemos parado. Ahora hay 10 sedes diferentes provincias españolas y una en Costa Rica. Esto, imagino que aquella primera edición fue toda una aventura, a ver qué pasa, a ver cómo se acepta, a ver si cuaja la idea, sí. Pero sí que va cuajando, ¿no? Que poquito a poquito. Eso es lo importante. Oye, esa intolerancia que tú tienes a la lactosa, ¿eso ocurre también con la filosofía en la calle? ¿Hay cierta intolerancia? Sí, hay mucha intolerancia y el libro en sí es una crítica al mundo académico, pero no considerando el mundo académico como innecesario, ¿no? El mundo académico es del todo necesario, yo provengo de él, pero no puede ser suficiente o autosuficiente, sino que la filosofía, además de la academia, tiene que estar fuera de ella. ¿Qué ocurre con la filosofía? Ha pasado un poco lo mismo que con el mundo alimentario. La lactosa es un producto que existe de forma natural en unos alimentos, en otros no, pero se utiliza como conservante en los alimentos que no la tienen de forma natural, generando un problema de intolerancia a algunas personas como yo. Con la filosofía ocurre lo mismo. Se ha adulterado de tal forma la filosofía que ha generado un rechazo en la población. Se empezó a adulterar con la ideología a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema educativo, también a través del mercado. La cultura es un sistema de masas en el que se adultera para llegar al público, y eso hace que pierda un poco la esencia de la misma filosofía. El resultado es muy negativo, que la filosofía se aísla de la población, se aísla de la realidad y se desconecta por completo. Los filósofos no tienen ningún tipo de interés ni conocimiento del mundo político, del mundo social, del mundo económico, y yo creo que eso es un error. El filósofo tiene que estar ahí, en la academia y en la calle, en el ágora. Salió de las aulas, como tú bien sabes, ha vuelto a las aulas, no sé si de la misma forma, con algún cambio sustancial que invite a pensar o a verlo con cierto optimismo de cara a un futuro, Antonio. Sí, como digo, la filosofía es esencial que esté en el aula, forma parte o debe formar parte de la, digamos, de la historia educativa de todo individuo. Creo totalmente necesario su utilidad dentro del aula, pero no podemos considerar que es el único lugar en el que debe de estar. Tiene que estar también en la vía pública. Pero me refiero a la hora de acercar la filosofía a los alumnos y alumnas, a la hora de explicar, no solamente a los clásicos como el que tú llevas en tu camiseta, sino también a los filósofos contemporáneos, ¿no? Yo utilizo mucho el diálogo socrático. Explícame en qué consiste el diálogo esto. De preguntas encadenadas constantemente hasta que la otra persona llega a contradicciones, y el momento en que descubre su ignorancia es cuando empezamos el verdadero debate. Empezamos a aprender las dos personas. Hay una transferencia informativa entre esa otra persona y el filósofo. Yo lo utilizo mucho en el proyecto de Filosofía en la Calle, en nuestro programa de radio, a través de nuestros eventos, lo utilizamos mucho, y es un sistema que funciona, porque te acerca directamente a la otra persona. Es muy importante la palabra, por ejemplo, oralidad. Es una palabra que se ha perdido en filosofía, la tradición oral, porque es el tú a tú. Y la palabra experiencialidad, la experiencia, hacer debate sobre tu experiencia y la experiencia ajena, y dejando un poco atrás la textualidad. La filosofía no puede empezar y acabar en un texto. Tiene que estar en la experiencia y tiene que estar en la tradición oral. Y es ahí un poco más donde tenemos que empezar a trabajar en filosofía. ¿El concepto de libre pensador está vigente actualmente o esto desapareció también del mapa? Me gustaría que estuviera vigente, me gustaría que fuéramos todos libre pensadores, que tuviéramos pensamiento autónomo, pero queda un poco de trabajo ahí pendiente, porque
En este mundo actual, posmoderno, hay un gran individualismo, pero es un individualismo muy vacío, no tiene contenido en el interior. Y tenemos que rellenar de contenido ese individualismo. No sirve para nada ser libre si no utilizamos la libertad para algo bueno, o simplemente no la ejercemos. No sabemos el gran poder que tenemos si no lo utilizamos para algo útil. Entonces, ese vacío de contenido hay que rellenarlo con algo. Y yo creo que la filosofía es un buen instrumento. Como aquel que dice que la verdadera libertad del ser humano reside en la mente. Ahí es donde está la verdadera libertad, en tus pensamientos. Sí, además es el arma más peligrosa. Desde luego, sin lugar a duda. Sobre todo cuando te dejan manipular, ¿no? Efectivamente. Y eso es otra cosa que tenemos que intentar evitar a través de la filosofía. Cuando te conviertes en un libre pensador, haces un muro que impide que te manipulen, que te controlen a través de la información. Te haces una persona autónoma en realidad, en ese momento. A veces da la sensación, Antonio, que los filósofos en la actualidad se han convertido como una especie como de élite cultural. Sí. ¿Sí? ¿Esto puede ser así? Yo creo que ha cambiado mucho el ideal del sabio. Cuando yo pienso en el ideal del sabio me viene rápidamente el ejemplo del Quijote, el mito filosófico del Quijote, porque no solamente es un ejemplo literario, sino también es un mito filosófico, porque era la persona que tenía unos ideales que tenía que llevar a la práctica como fuera, a través de cualquier medio. Y esa obcecación con tus ideales se ha perdido un poco en el mundo de la filosofía. El filósofo, que su máxima aspiración es tener un buen puesto académico o ser un gran ensayista, pero es que eso no es la filosofía. Eso es una parte importante, una parte muy hermosa, muy atractiva de la filosofía, que yo no descarto, que yo no ninguneo en absoluto, todo lo contrario, la alabo, pero es que también tiene que estar el filósofo persiguiendo un poco el ideal del sabio de Quijote, perseguir tus ideales e intentar hacerlo realidad, de cualquier manera, no solamente en el texto. Un sabio humilde. Un sabio humilde, por ejemplo, como Sócrates, que era un sabio humilde. ¿Qué diferencia hay entre los clásicos? Vuelvo a la portada, que ahí están viendo la portada de este ensayo, que por cierto se puede adquirir, aunque no tenga ninguna físicamente en la mesa, pero sí que está a la venta, incluso, en fin, librerías físicas o a través de Internet, que también se puede adquirir, ¿no? ¿Qué digo, diferencia de discurso o no? Te pregunto por ello, de los clásicos como Platón, Sócrates, Aristóteles, etcétera, y los filósofos contemporáneos. Pues, por ejemplo, el ejemplo bueno para comparar diferentes épocas, Sócrates, porque Sócrates era el gran ejemplo de la tradición oral. Sócrates, Diógenes, porque eran además grandes provocadores. De hecho, a Sócrates lo llamaban el tábano, porque era una persona que llegaba a un grupo social, lo provocaba y cuando ya estaban entre ellos entrazados en una gran disputa, casi a punto de pelearse, se iba a otro grupo. Picaba y se iba. Sí, era un gran provocador, pero generaba pensamiento. Qué bueno. Sin embargo, el filósofo hoy en día no aspira a esa provocación. Simplemente está sentado en una disciplina muy sistemática de la textualidad, de la academia, y como que es una disciplina hermética y cuesta mucho trabajo salir fuera. Hay como una especie de muro que se ha creado en el que cuesta trabajo ir al otro lado. Y es que hay que estar en el otro lado, hay que estar en la calle, hay que provocar. El filósofo tiene que ser un gran provocador y tiene que sufrir de esa provocación. Un tábano. Tiene que ser un tábano. Claro. Reivindicativo, un tanto anarquista si cabe, ¿no? ¿Sí? No tanto como anarquista, no me gusta mucho la palabra anarquía, me gusta más la palabra metapolítica. Metapolítica. Sí. Una política sin afinidad a los partidos, sin afinidad a las banderas, sin afinidad a las siglas. Simplemente el discurso sobre la buena o la mala gestión. Pero llega un momento en que tendrás que definirte por algo, ¿no? Yo me defino por el concepto de Tercera España. ¿La Tercera España? La Tercera España. Cuéntame esta teoría, ¿de qué va esto, Antonio? Pues es un concepto que encuentro muy exótico y que se dio durante la Guerra Civil Española para definir a un grupo de intelectuales que no quería estar en un bando o en el otro. Sencillamente no se sentía identificado con ninguno de los dos bandos. Y eso no significa ser neutral, significa ser activista de otra manera. Juan Ramón Jiménez era de la Tercera España, por ejemplo, ¿no? Yo me siento muy identificado con esa postura, porque se puede ser un gran activista de la Tercera España, siempre y cuando tú defiendas buenas o malas gestiones, pero no tengas que defenderlas a través de dogmas. Yo renuncio a los dogmas, prefiero el discurso sobre qué está bien y qué está mal en el mundo político. Hay quien te puede tildar de no mojarte en actitudes... No mojarse sería no opinar. No opinar. Si opinas, aunque no tenga un dogma detrás, ya te estás mojando. Bueno, el trasfondo de esta historia, de esta filosofía sin lactosa, aquí estoy viendo que es un poco denuncia de la actualidad, ¿no? De la filosofía tal cual se está, es un poco, pues, aplicando y se concibe actualmente, ¿no? El camino intelectual que yo he seguido estos años,
durante mi estudio y durante el proyecto Filosofía en la Calle, el camino de creación de una metodología de filosofía práctica y de una crítica al mundo, no crítica al mundo académico, sino a la exclusividad del mundo académico. Y ese camino intelectual lo he recogido en este libro durante todos estos años, y no solamente hablo de, por ejemplo, de una crisis de identidad de la filosofía española, sino también de situación en Francia y en otros países. En el caso español, yo hago la crítica porque ha visto un giro de 360 grados de la identidad de los filósofos. Por ejemplo, en el siglo XIX todos los filósofos eran filósofos prácticos. Puedo decir los nombres de los que eran diputados del Congreso en España. Era Ortega y Gasset, Unamuno, Nicolás Salmerón, Gomecindo Azcárate, y eran intelectuales, eran profesores de universidad, eran periodistas, eran personas muy polifacéticas. Sin embargo, hoy en día los filósofos están en el mundo académico, no están en el Congreso, o hay muy pocos en el Congreso, en la prensa también hay muy pocos, no están en el mundo económico. Se ha visto un cambio en la identidad de la filosofía realmente en España, y ese cambio es notable, porque si analizamos biografías, es bastante palpable las diferencias. ¿Pero eso ha sido por voluntad propia o porque los han ido arrinconando de alguna forma, Antonio? Yo creo que en parte ha sido por como tú dices, porque es una especie de retirada, pero también la otra parte es un poco la renuncia. Y la renuncia no me satisface mucho. Recomiéndame una lectura, o recomiéndanos una lectura de algún filósofo contemporáneo, tuya particular, en fin, puede gustar o no, pero algo que... Además de Filosofía sin lactosa. Aparte de esa. Yo recomiendo a Alain Badiou, que es un filósofo francés. No estoy de acuerdo al 100% con su discurso, pero coincido mucho en su manifiesto por la filosofía, en su defensa, y el descubrimiento de que la filosofía en sí tiene suturas. Sí recomendaría ese libro, Manifiesto por la filosofía. Oye, ¿cuándo se conoce el fallo de este certamen internacional? Que está Pues el fallo, el ganador ha sido un profesor de la Complutense de Madrid. Ah, que ya se ha conocido. Ah, vale. Ha sido un profesor de la Complutense de Madrid que ha hecho un libro, si no recuerdo mal, un vínculo entre la pandemia mundial y la economía. Y yo, lo que pasa es que él se presentaba por economía, yo me presentaba por humanidades. Yo he sido finalista de la disciplina de humanidades. No está mal, ¿no? Está bien. ¿Contento, Antonio? Bastante contento. Sí. Bueno, como digo, a la venta, en librerías y a través de internet se puede adquirir Filosofía sin lactosa. Un placer verte de nuevo, que vaya bien, Antonio. El placer es mío, sin duda. Y esperemos que ese proyecto de Filosofía en la Calle siga viviendo. Sí, aquí traigo mi uniforme de Filosofía en la Calle para que todo el mundo lo pueda ver. La chapilla de Filosofía en la Calle. La verdad es que ha ido a más, ¿eh? La gente se ha interesado muchísimo y ha estado muy bien en la última edición. Bueno, gracias, hasta la próxima. A vosotros, un placer.